Shalom. Gracias por apoyar a CCM Llave de David. Tus oraciones son sumamente necesarias para poder sobrellevar la encomienda que el Eterno nos ha dado de llevar su palabra. En CCM Llave de David nos esforzamos por mantener un balance entre la Torá y el Espíritu, mientras te ayudamos a retornar a las raíces de tu fe. Puedes ayudarnos a cumplir con nuestra misión de muchas maneras. Además de orar por nosotros y nuestro ministerio, síguenos en las redes sociales e invita a todos tus contactos. Visita hoy nuestra página en Facebook y síguela. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y haz clic en la campanita para que recibas una notificación cada vez que subamos material nuevo. Queremos ser de edificación a tu vida. Te exhortamos a que nos apoyes con tus ofrendas y donativos. Puedes hacer tu aportación utilizando ATH Móvil al 787-903-3158 o al 787-464-7103. También puedes hacerlo por PayPal a la dirección www.paypal.me/José Arroyo Méndez. Ahora, quédate con nosotros y disfruta este interesante y poderoso mensaje. Mil gracias por tu apoyo. Shalom Aleichem. Hoy termina este ciclo de Parashá, esta Parashá, donde terminaremos en el capítulo 13, ¿ok? En el capítulo 13 de Éxodo. Y vamos a toma, ¿verdad? Agrupa desde la plaga número 8 y la plaga número 9 y eventualmente la 10ª plaga y la institución de Pesaj, ¿ok? Pero yo quiero concentrarme hoy en qué fue lo que pasó en Pesaj, ¿ok? ¿Qué fue lo que pasó en ese día? ¿Qué tiene que ver? ¿De dónde sale? ¿Por qué es importante? Y una vez termina ¿verdad? En el 13, ya Faraón experimenta la muerte de los primogénitos. Eventualmente permite que el pueblo salga, pero acuérdense que Moisés le había dicho que me dejaran salir al desierto para adorar a mi Dios allá. Tranquilos nosotros. Faraón no sabía que no iban a regresar. Así que ya la semana que viene ellos van a salir y van a encontrarse frente al Mar Rojo, y en ese punto Faraón dice: ya están muy lejos, estos no tienen planes de volver, así que envía a sus ejércitos detrás para hacerle frente y eliminarlos, ¿ok? Así que eso es lo comenzamos mañana hasta el sábado que viene, pero hoy nos vamos a quedar ahí en esa cena de convenio y en esta muerte de los primogénitos. Estuvimos hablando la semana pasada que cada una de las plagas que se mencionan en el libro de Éxodo están relacionadas con un dios, y les envié a ustedes los puse en internet y se lo envié por WhatsApp y se lo envié por Messenger y también los puse en el chat de Telegram de la Parashá, a qué Dios representaba cada plaga. Ok, y le expliqué los distintos dioses. Allá hay una gráfica con los distintos dioses y cómo Dios se había mostrado superior a todas estas falsas deidades egipcias a través de cada una de las plagas. Ok, entonces llegamos ahora, vamos a brincar y vamos a llegar al faraón. El faraón era considerado la encarnación del dios Horus. Era considerado una deidad, por eso la gente lo seguía. Y si se ponía fuerte, aún así la gente le seguía, porque era Dios, era la voz de su Dios, o de un Dios, un falso Dios, pero desde la perspectiva egipcia, pues era la voz de una deidad. Por lo tanto, había que seguirle. Los faraones estaban en lugares altos, ellos no caminaban a nivel de la gente, cuando iban por el pueblo los cargaban en litera, por lo tanto siempre la gente lo veía tan majestuoso, tan grande, con estas ropas
que mostraban su grandeza. Inclusive les enseñé algunas de las coronas que utilizaban los faraones que gobernaban el Alto Egipto, el Bajo Egipto, los que gobernaron ambos y unificaron Egipto. Se los envié en gráfica para que las pudieran ver en los tres grupos, para que las pudieran tener y pudieran más o menos ver. Así que así los veían a ellos como dioses. Y si se fijan, las vestimentas de los faraones eran muy similares a los dibujos que tenían ellos de sus dioses. Por lo tanto, Faraón se vestía como un dios. Para todos ellos, Faraón era adorado y respetado y venerado como un dios. Asimismo también su heredero al trono. Era un dios en desarrollo, era un dios en potencia. ¿Ok? Así que esta afrenta que el eterno Yahweh hace contra Faraón es una guerra entre dos reyes, entre dos dioses. Le mencioné la semana pasada que el término mano dura o brazo fuerte o su diestra valiente, lo que quiere decir es una afrenta o una declaración de guerra de un rey contra otro rey. Se utilizaba en el antiguo Medio Oriente cuando un rey quería hacerle guerra al otro. Ese es el término. Voy con brazo fuerte, con mi diestra extendida. ¿Ok? Ya mismo voy a necesitar el refill. Así que le mencioné eso la semana pasada. Por lo tanto, ahora vamos a ver que el Eterno había hecho guerra con todos los dioses. ¿Y sabes qué había hecho? Los había vencido. Cada uno de ellos los venció. Y ahora llega el punto donde el Eterno va a hablar con Faraón. Y dice la Escritura que halló a Faraón culpable. ¿Cómo? Yo no leí eso en ningún lado. Dice que el Eterno endureció el corazón del Faraón y de las personas que lo seguían, de sus siervos. Y lo que no dice que en realidad el término aquí no es que Dios le puso duro el corazón, como se lo expliqué la semana pasada, sino lo que quiere decir es que Dios pesó el corazón y lo encontró duro, lo encontró endurecido, lo halló endurecido. La acción es de que Dios ha encontrado el corazón de Faraón, un corazón de piedra. Y le dije que cuando estudiamos esto, conforme al antiguo Medio Oriente, el antiguo Cercano Oriente, sobre todo en Egipto, en la egiptología, vamos a encontrar. Y les envié una gráfica del juicio de los muertos por Anubis. No sé si las vieron. Cuando tuvieron la oportunidad de ver las gráficas que se las envié en los 3 chats, en los 3 grupos. La semana pasada, el mismo sábado se los envié. Donde hay un juicio, hay un tribunal, están los muertos. Y entonces los muertos son llevados ante Anubis, donde Anubis le coge el corazón y lo pesa en una balanza junto con una pluma de avestruz para ver cuál pesa más. Entonces el Horus está al final haciendo el juicio, dando la declaración final de ese pesaje de corazón de Anubis. Y cuando el corazón era duro, el corazón estaba endurecido, entonces ese corazón pesaba más que la pluma y las personas no se quemaban eternamente, se destruían y no podían pasar al reino eterno de los muertos. ¿Ok? Por lo tanto, habían unos demonios que lo devoraban, ¿okay? Unos dioses que lo devoraban, según la mitología egipcia, ¿verdad? O la egiptología. Entonces, cuando aquí me habla de que el Eterno encontró duro el corazón, o halló duro, o como dicen muchas Biblias, endureció el corazón de Faraón, lo que está usando es la misma terminología, porque el pueblo, quien está recibiendo, que están leyendo esto, acaba de salir de Egipto. Y Moisés vivió en Egipto. Por lo tanto, este es el lenguaje y la jerga que ellos usaban. Obviamente nosotros, miles de años después, no lo entendemos igual. Pero ellos sí lo hubieran entendido cuando lo leían, porque les era ¿verdad? Común. Ellos estaban relacionados con este tipo de lenguaje. Ahora, por lo tanto, la afrenta que viene a hacer ahora el Eterno contra Faraón es porque no va a hacerle guerra de ver quién gana. Ya se sabe quién ganó. Ya de antemano se sabía quién iba a ganar. ¿Por qué? Porque nuestro rey es todopoderoso y él se está posicionando. Cuando él dice que ha encontrado duro el corazón de Faraón, automáticamente Yahweh no se está igualando a Faraón como dos personas iguales.
está diciendo: yo soy el juez, aún de esos que se consideran ser dioses. El Eterno se está posicionando mucho más arriba como juez del universo, como juez de todos los reyes, a un juez de ese que se considera el rey del imperio del Alto y el Bajo Egipto. Aún él es juzgado por mí, y al juzgarlo lo he hallado a él y a los suyos culpable. Por lo tanto, más allá que una guerra, el Eterno ahora va a hacer un juicio. ¿Ok? Y llega entonces este último día, el día en que iba a juzgar al faraón, y no solamente al faraón, sino de todos los que lo seguían, también al primogénito. ¿Ok? Sabemos que el primogénito de faraón era heredero al trono, y todos los demás, como él, iban a pasar, todos los que le seguían, iban a pasar exactamente el mismo juicio, excepto aquellos que se hubieran apartado, hubieran rechazado estar bajo faraón y hubieran hecho convenio con el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Ok? Y de eso quiero hablar un poco hoy. Quiero ir rapidito a esto del pacto en el umbral, porque nosotros pensamos algunas veces que esto es un invento de Dios, esto que sucedió en la cena de Pesaj, donde se sacrificó un cordero y se llenó de sangre, y por qué Dios hace esto y de dónde esto se inventó. Algunas veces nosotros, por desconocimiento, pues estamos en babia, como decimos en Puerto Rico, no sabemos a qué se refería. Pero cuando nosotros estudiamos el antiguo cercano oriente, nos vamos a dar cuenta que este convenio que se hizo en el umbral era algo común y corriente para aquel tiempo. Eso se hacía, era normal. Lo primero que nosotros podemos encontrar, si nosotros vamos a Génesis 15, creo que es el 15, a ver si no me equivoco. Sí. Si nosotros vamos a Génesis 15, vamos a ver a Abraham haciendo un pacto o un convenio de partes o de mitades, como se llamaba, en el cual se dividían los animales por el mismo medio, se separaban en dos, se hacía como si fuera una entrada, y la sangre quedaba en el centro, y la persona caminaba por la sangre. Y vemos que el Eterno no se lo pidió, pero él lo hizo, y después en una visión o sueño, él vio al Eterno pasar por el centro y ratificar el pacto, porque el pacto o el convenio se ratificaba caminando sobre la sangre y pasando entre las dos hileras de animales. Y eso fue había muchos tipos de convenio, ¿ok? Había muchos tipos de convenio, pero eso es un tipo de convenio. Y vamos a ver que esto representa una entrada. Y este tipo de convenio, el convenio de mitades o de partes, ¿ok? Con la sangre en el centro donde se caminaba sobre ella, es precisamente el precursor de lo que eventualmente pasó a ser el convenio en el umbral o en la puerta, porque era como si fuera un pasaje, un camino o una entrada. Y entonces eso da pie a este tipo de convenio que se ratificaba entre dos partes, caminando por encima de la sangre, manipulando la sangre y atravesando, ¿verdad? Entrando a través de ese camino. Esa era la manera en que comenzó este tipo de convenio. Eventualmente, las entradas de las casetas, de las tiendas, se hacía convenio al frente. Entonces lo que hacía es que se ponía un fogón. Porque como el fogón no se puede poner dentro de una caseta de campaña, ¿verdad? Porque se quema. Pues entonces en la parte del frente del tent, de la caseta, de la cabaña, pues se hacía un fogón y servía como altar para hacer sacrificio, convenio allí, y hacían convenio con sangre precisamente allí. Cuando alguien quería pedir clamor o justicia, iba a las estacas o a los palos o a los cordeles de la tienda y se agarraba de ellos pidiendo clemencia, pidiendo ayuda, pidiendo socorro, pidiendo misericordia. ¿Ok? Era el lugar de hacer convenio. Eventualmente, cuando empiezan a hacer estructuras fijas, la puerta, la entrada, el umbral pasa a ser el lugar de hacer convenios. ¿Qué tipo de convenios se hacían allí? Hermanos, allí se hacía de todo.
vamos a ver que inclusive no solo la puerta de la casa, sino las puertas de las ciudades también eran lugares para hacer convenio. Cuando el rey quería hacer un juicio o el rey quería hacer convenio con otro, se veían a la entrada de la ciudad, en la puerta de la ciudad. Los ancianos se reunían a la puerta de la ciudad. Ok, inclusive vamos a ver que ya para la época del segundo templo, cuando había Sanedrín y habían, ¿verdad? El Sanedrín juzgaba en el templo, habían varios grupos de Sanedrín. Vamos a ver que también tenían unos jueces del Sanedrín en cada ciudad que se reunían a la puerta de la ciudad para emitir juicio también. O sea, era común, la puerta de la ciudad era un lugar de juicio, de audiencia, de convenio y de pacto. Cuando venía otro rey, tú no lo ibas a recibir en el palacio. El rey salía a la puerta de la ciudad. Se recibían ambos a la puerta de la ciudad. El convenio se hacía en la puerta de la ciudad. Lo mismo sucedía en las casas en el antiguo cercano oriente. Se reunían a la puerta de la casa. ¿Para qué? Voy a hablarle ahora de eso, para muchas cosas. El primer convenio que existía a la puerta de la casa era el matrimonio. No todo el mundo iba a un templo. Los templos eran para adoración, no para casamiento necesariamente. Una persona sumamente rica posiblemente hubiera ido en un palacio o a la puerta del palacio. Si hubiera sido un rey, quizá a la puerta de la ciudad. Pero una persona normal se casaba a la puerta de la casa, en el umbral de la casa. Y ahí se recibía la bendición. Y muchos matrimonios en el antiguo Medio Oriente también conllevaban un sacrificio y un derramamiento de sangre para sellar el convenio, y se hacía debajo de los dinteles de la casa, debajo del umbral. ¿Ok? Así que el primer convenio que se hacía era allí. Hoy en día, el pueblo judío todavía fabrica un umbral para el casamiento, la jupa. Y vamos a ver que se hace un umbral y debajo de ese umbral, ahí está el casamiento. Ahí se celebra la boda, ¿ok? De la manera en que nosotros lo celebramos. Y es un tipo de umbral. Es para recordarnos precisamente ese convenio que viene durante miles de años haciéndose en el umbral. ¿Qué más sucedía en el umbral? En el umbral se escribían las reglas de la casa. Todas las reglas de aquí se hace esto, aquí se hace lo otro, aquí se manda así. Porque cada casa era un pequeño templo. Y cada casa era dedicada a dioses inclusive. Y entonces tallaban los dioses y sus convenios con los dioses en los dinteles de la puerta para que supieran que ahí estaba la bendición. Inclusive hoy en día, usted va a ver que hay lugares donde ponen patas de cabra en la entrada, patas de conejo. O ponen una herradura en la entrada, o ponen un bollo de pan en la entrada, o ponen un letrero que diga que Dios bendiga esta casa. Es común. Y el pueblo judío, ¿qué hace también? ¿Qué ponemos? Ponemos una mesusa, porque el mismo Eterno nos dice en el Shema, ¿qué es lo que nos enseñó? Después de Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad, después dice, y estas palabras las escribirás en los portes de tus puertas, y las escribirás en los portones, y las llevarás como marca en tus manos y en tu frente. Está hablando de lo mismo. Un convenio en las puertas, para que cuando tú pases por esa puerta, sepas que tú tienes un pacto, un convenio con un rey, en este caso con nuestro Rey de Reyes y nuestro Señor de Señores, nuestro Dios. Así que la puerta era importante. Entonces, ¿cómo se santificaba ese umbral como un altar? Precisamente con sangre. Se hacía un sacrificio y la puerta ya no era solamente una puerta, era un altar. Y tan pronto la sangre goteaba, porque se ponía en los lados y en la parte de arriba, y caía, porque caía, la sangre caía en el piso. Una vez la gente cruzaba la sangre recordando el pacto de partes o de mitades que ya por generaciones se había hecho. Ahora las personas cruzaban a través de su umbral, pasan por la sangre, quedan bajo ese convenio. Y toda la familia entraba bajo ese convenio. Ahora, ese convenio y ese lugar de altar, llamado umbral o puerta, era tan importante que si una persona moría en la casa, no podía pasar por ahí. Una persona no podía pasar, no la podían sacar por la puerta. Tenían que sacarlo por una ventana, hacer un hueco, sacarlo por algún lugar, pero no podía pasar por la puerta. Porque la puerta es un lugar sagrado. ¿Ok? Ahora, cuando era un miembro de la familia, para
Yo esto no lo practicaban los judíos, pero es algo que practicaba en el antiguo Medio Oriente. Muchas veces hacían un hueco en la parte del umbral abajo y lo enterraban bajo el umbral para que esa persona siempre estuviera bajo el pacto de la casa, aun cuando no estuviera allí. De ahí es que quizás las iglesias eventualmente sacaron el enterrar personas en los predios de las iglesias. Ahora, es importante, porque cuando una persona quería hacer un convenio contigo y venía de buenas, no entraba por una ventana, no entraba por el techo, por ahí entraría un ladrón. ¿Por dónde entraba? Por la puerta, pero solamente si tú lo invitabas. Por lo tanto, cuando tú ibas a hacer convenio con esa persona, se hacía un sacrificio. O sea, se pintaba el altar, ¿verdad? El dintel, caía sangre en la parte de abajo del umbral y la persona caminaba. Ahora, si la persona no quería ese convenio o te quería hacer afrenta, la persona pisoteaba la sangre del convenio y te rechazaba y se convertía en tu enemigo. Pues será por eso que la Escritura nos habla de que pisoteamos y tiramos por tierra el sacrificio de Yeshua y que estamos pisando la sangre de su sacrificio. Porque nos está hablando de que estamos rechazando el convenio de Yeshua. ¿Ok? Ahora, miren qué cosa. Porque una vez que la persona que hacía convenio con el miembro de la casa, con el jefe de la casa, entraba a través del umbral, automáticamente esa persona entraba en un pacto. Era parte de la familia. Tenían un convenio. Estaban protegidos por la familia. ¿Ok? Ya saben por qué cuando los ángeles entraron a la casa de Lot, él los protegió. Eran sus invitados, habían pasado por la puerta. Por eso cuando trataron de entrar en la puerta, él salió, él cerró la puerta y salió a defenderlos. ¿Por qué? Porque se habían cruzado por la puerta, entonces estaban bajo su cobertura. Ahora, todo convenio en el antiguo Cercano Oriente se ratificaba con una cena. Automáticamente se hacía el sacrificio en lo que en ese momento era el altar, que era el umbral. Una vez entraban dentro de la casa, se hacía un banquete y todo convenio se ratificaba con un banquete, con una cena. Ahí entonces, una vez ambos cenaban y ambos bebían, ambos habían convidado, habían pactado y ahora ambos se protegerían, ambos se guardarían, inclusive hacían pactos de sal también. ¿Ok? En ese momento ya no eran extraños, ya eran uno. ¿Qué cosa? Porque precisamente durante mucho tiempo nosotros hemos perdido de perspectiva qué fue lo que pasó allí en Egipto, en la noche de Pesaj. Y no caemos en tiempo de qué era lo que estaba pasando, porque no hemos estudiado el antiguo Cercano Oriente y no hemos estudiado egiptología. Entonces, pues quizás no entendemos cosas que están allí. No es que no queramos, que no entendemos. Y cuando tú vas al seminario bíblico, pues te enseñan un poco de griego, un poco de hebreo, y te enseñan Biblia, hermenéutica, qué sé yo, apologética. Y that's it, ¿sabes? No te enseñan a profundidad estas culturas. Sí, quizás algunos cuando te van a maestrías o doctorados, pero lamentablemente no es algo que se enseña mucho hoy en día. Entonces estamos perdiendo el contexto, y si perdemos el contexto, pues ¿cómo vamos a entender la Escritura? Si el contexto es lo más importante para entender a qué era lo que me querían decir. Entonces, cuando nosotros vemos lo que estaba sucediendo allí, nos damos cuenta que lo que estaba sucediendo en Egipto, con el pueblo de Israel, no era algo extraño para ellos. Ellos no dijeron, ¿pero por qué? Y pintar los dinteles de la puerta, y cenar de noche, ¿pero por qué? No, ellos lo hicieron, era normal, no le estaban diciendo nada, era como decir, vete a la esquina y cómprame un hamburger en Burger King, es algo que para ti es normal, ¿ok? Cuando el Eterno les pide que hagan esto, ellos acaban de enterarse. Ok, ¿y con quién yo voy a hacer esto? No es tu familia la que va a estar allí. Espérate. Yo voy a pintar los dinteles de la puerta con un sacrificio. Yo voy a manipular la sangre. Pero, pregunta, ¿y para qué? ¿Quién va a entrar? Y nosotros siempre nos hemos imaginado que el concepto era que Dios pasara de largo y no entrara allí.
Pero es que eso es al revés del convenio. ¿Cómo voy a hacer un sacrificio para que Dios no entre? Porque no hemos leído la escritura bien. Pero si nosotros leemos la escritura con calma y haga la asignación de leerse hasta Éxodo 13, lea el 12 con calma, usted se va a dar cuenta que la escritura en ningún momento dice que Dios pasó de largo, sino que Dios pasó. Quien pasó de largo no fue Dios. Lea la escritura. Dios pasó a través de la puerta. Dios pasó por la puerta. Porque cuando tú manipulaste la sangre y lo pusiste en los dinteles, hiciste un convenio con Dios. Y la presencia divina entró a ese hogar. Y todos aquellos que tenían sus dinteles pintados van a ver que Dios pasó esa puerta. Dios pasó esa puerta. ¿Para qué? Para entrar. Y porque ellos después tuvieron una cena con ellos mismos. ¿Con quién? La cena era una ratificación de convenio con Dios. Dios entró a esos hogares para bendecirlo. Pero seguido de ello venía alguien más. Seguido de eso venía otro individuo. Y era el destructor. Venía el ángel de la muerte. Y cuando él pasó, el ángel de la muerte fue liberado. Cada puerta que tenía convenio estaba con una habitación llena. Todas las habitaciones tenían convenio con un Dios, rey, que se encontraba allá adentro. El ángel de la muerte no podía entrar en esas puertas. El ángel de la muerte solo podía continuar de largo. Porque esa casa estaba bajo la protección, en convenio con el Dios de Israel, quien habitaba allí. Por lo tanto, la mesa de Pesaj se convirtió en una mesa de convenio, en una mesa de pacto. La entrada de las puertas se convirtió en altar de Yahweh. Y Yahweh habitaba, su Ruach habitaba en cada una de las casas de los israelitas. Ahora, pasado eso, el espíritu de muerte continuó rondando. Y cuando llegaba a un altar, entendiendo un umbral, que no estaba una marca que había anulado toda regla humana. Una marca que había borrado, usted imagínese un liquid paper rojo. Un liquid paper rojo que había borrado los pactos antagónicos que se habían hecho con otros dioses. Una mancha que había pintado toda regla que en esa casa se había puesto antes. Y ahora quedaba solamente la marca del convenio de Dios. Cuando pasaba, miraba eso, decía, no puedo entrar. Pero de momento voy a una casa. Y esa casa lo que tiene son los nombres de los falsos dioses. Las reglas basadas en la constitución de Egipto y las creencias de aquellos tiempos de ellos. Decía, definitivamente, esta casa lo que me está dando es la bienvenida. Allí voy a entrar. Y el destructor mató a cada uno de los primogénitos. Tu casa, en mi casa, puede estar bajo convenio. Tu casa y mi casa puede estar protegida por el más alto Dios. Tu casa y mi casa puede ser protegida por el sacrificio del Cordero. ¿Qué Cordero? ¿El Cordero de Pesaj? ¿Debemos hacer un sacrificio de Pesaj? No, hermano. Déjeme decirle que esa fue la primera Pascua, la primera Pesaj. Pascua viene de Pascá, de una lengua semita que es Pacás, que es un derivado del hebreo Pasaj o Pesaj, ¿ok? Y lo que significa es saltar. O sea que Pascua, como dicen hoy en día, es una transliteración. No es una palabra que exista aparte de las florecitas de Pascua, ¿verdad? Pero Pascua en realidad es una transliteración que viene de Pesaj o saltar, que Dios saltó. El espíritu de muerte saltó esas clases. Dios no, Dios entró. Entonces, esa fue la primera Pesaj, en la cual cada hombre de la casa
como sacerdote, manipuló la sangre y lo hizo en Egipto. La única vez que se hizo fuera de Israel. Eventualmente, cuando Dios le da las instrucciones a Moisés, le dice a Moisés que de ahora en adelante esta Pascua se va a celebrar en conmemoración ese mismo día, a los 14 del mes de Abib, y que se va a comer entre las paredes de la ciudad. ¿Ok? Por lo tanto, el sacrificio se hacía en el templo, pero el cordero no se llevaba al altar, no se quemaba. El cordero se llevaba a las casas. Había unos hornos en la ciudad, había en distintos lugares con hornos donde los levitas se encargaban de hornear esos corderos y dárselos. Es como cuando tú llevas el pavo a la panadería y entonces pues tú lo llevabas. El cordero no podía sobrar. La comida de Pesach tenía que ser que todo el mundo tenía que participar, y si el cordero era muy grande tenía que invitar a alguien más, pero era una comida de convenio. Inclusive Moisés dice que ningún incircunciso participe, cuando usted lee la parashá, ningún incircunciso participe de esta mesa. ¿Por qué? Porque Pesaj no es un tiempo para evangelizar y invitar a la gente y vengan como lo hacemos. No, Pesaj es un tiempo para tú reunirte en la mesa y decir, Señor, esto es un convenio entre tú y yo. Esta mesa es contigo. Yo quiero recordar, hoy en día no tenemos templo. No podemos llevar el cordero a sacrificar. No podemos matar un cordero. No podemos manipular la sangre. Además, después de eso se le quitó la autoridad al pueblo de Israel. Solo los levitas iban a poder hacer manipulación de sangre por la situación que sucedió de ellos adorar el becerro de oro. Todos sabemos esa parte. Por lo tanto, usted puede celebrar la conmemoración de Pesaj, pero usted no puede ahora mismo coger un cordero, sacrificarlo, matarlo, decirle, este es mi Corbán Pesaj. No, hay un Corbán Pesaj. Se llama Yeshua el Mesías. Hubo una sangre y es la sangre del Cordero Redentor. Hoy en día usted lo conmemora. Los judíos lo que hacen es, pues como no se puede comer el cordero, ellos no comen cordero en Pesaj. Usted puede comer cordero si quiera. Después que no venga a decir, este es el Corbán Pesaj. No haga eso, hermano. Usted come cordero, pescado, lo que usted le dé la gana, su casa. Después que sea kosher lo que coma. Ahora, usted sabe que el Corbán Pesaj solamente se podía comer dentro de la ciudad de Jerusalén. Y solamente podía pasar, ¿verdad?, el ritual. Usted puede hacer una conmemoración, pero usted no va a coger la sangre. Y yo he visto personas en los círculos de las raíces hebreas que se ponen a hacer eso. Y eso es, hermano, cuando nos ven los hermanos haciendo algo así, eso, hermano, a mí me da hasta ganas de llorar. Eso no está bien. Eso no está bien. Okay, usted no va a hacer ningún sacrificio, no va a poner ninguna sangre, no va a poner sangre en ningún dintel, no va a hacer nada de esto. No seamos locos, hermano. Los judíos lo que hacen es que cogen un hueso con un poco de carne y lo ponen en el plato. ¿Ok? Y como se acostumbraba a hacer 2 ofrendas, pues algunas veces ponen una representando el cordero y otra que es el huevo, representando el otro sacrificio, y ponen un huevo y un huesito uno al lado del otro. Y esos son los 2 que se representan. Pero ellos uno es la ofrenda horneada y la otra la ofrenda cocida, pero no hacen el sacrificio ni nada de eso no se hace. ¿Ok? Por lo tanto, hoy en día nosotros podemos conmemorar Pesaj. Pero cuando lo conmemoramos, Pesaj, no lo hacemos tratando de hacer un convenio nuevamente con el Eterno, sino recordarnos del convenio que ya se hizo con el Eterno, que fue ese primer convenio de Pesaj que luego se continuó haciendo en la ciudad de Israel. Entendamos que es sombra del convenio que un día iba a hacerse a través del sacrificio de Yeshua en la cruz del Calvario. Esta vez para librarnos no del ángel de la muerte que iba pasando, sino de la muerte eterna que era la causa y efecto de nuestro pecado. Por lo tanto, si nosotros vamos a celebrar Pesaj este año, cuando nos toque de aquí a 3 meses, es bien importante que usted entienda la seriedad que conlleva esto. No es una comelona, no es una oportunidad para beberse 4 copas de vino. Es una oportunidad para tú autoexaminarte, ver si tu corazón está circuncidado, para tú entrar y entender que lo que se está haciendo allí tiene un significado y que es una mesa de convenio con el Rey de Reyes y Señor de Señores, para recordar que una vez Él te sacó de Egipto
con mano dura, con brazo fuerte, pero hoy ha sacado a Egipto de ti porque quiere hacer convenio contigo en la mesa. En la mesa. Así que yo espero que esta parashá que ustedes estuvieron leyendo esta semana les sirva para usted poder entender un poco más este convenio con nuestro Rey de Reyes y nuestro Señor de Señores. Que entienda que en ese mismo umbral se hacía juicio. En ese mismo umbral se hacía pacto. En ese mismo umbral se hacían bodas. En ese mismo umbral se hacían alianzas fuertes. Ahora, quizás no haces esto de poner sangre, pero quizás puedes hacer dos cosas. Una, en lo físico de tu hogar, colocar una mesusa te puede recordar ese convenio con el Eterno, ese pacto en el umbral. Para que cada vez que entre o salga, tú te recuerdes de ese convenio. Y recuerde que cuando tú entras, allí quien cena contigo es el Eterno. ¿No se recuerdan de Yeshua? Yeshua nos habla de que quiere hacer un pacto en el umbral con nosotros. Dice en Apocalipsis, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré, pasar por el umbral, y cenaré con él y él conmigo. Cena de convenio. Amén. Yeshua dice que él es el convenio. Él se llama la puerta de las ovejas. Yeshua es el único vehículo o la única vía para nosotros poder entrar en el convenio. ¿Ok? Aleluya. Hermanos, es tiempo. Es tiempo de que nosotros santifiquemos nuestras vidas. Es tiempo de que nosotros santifiquemos nuestros hogares. Santifiquemos nuestros hogares. Es tiempo de que no solamente en el umbral de la puerta de nuestras casas, sino en la puerta de nuestro corazón haya ahí puesta, más allá que una mesusa, toda la Torá. ¿Cómo es posible? Sí, hermano. Tú entras, las cosas entran a tu mente, a tu vida, o porque tú las internalizaste razonándolas, o porque tú las amaste y las deseaste. Yo amo algo, lo quiero. Si tú no lo amas, lo rechazas, no entra. Yo lo entendí, lo acepto. Cuando tú no lo entiendes, lo rechazas y lo echas fuera. Por lo tanto, son dos entradas a tu vida: tu mente y tu corazón. Por lo tanto, hay dos lugares donde debería estar el convenio escrito. Uno es tu mente y el otro es tu corazón. Más allá que una mesusa en el marco de una puerta, que está muy bien, muy bonito, yo las tengo. Más allá que una mesusa en el marco de la puerta, yo te pregunto, ¿qué hay escrito en tu mente? ¿Qué hay escrito en tu corazón? ¿Todavía están las reglas tuyas? Bórralas por las instrucciones del Eterno. ¿Dónde están las instrucciones del Eterno? Su Torá. ¿Todavía están los convenios y los pactos con otros dioses? Yo te recomiendo, bórralos y pon allí el convenio con tu Dios. ¿Cuál es el convenio? La Torá. ¿Hiciste allí matrimonio con otro Dios, con otra deidad? ¿A otra cosa robó tu corazón? Haz matrimonio con el Eterno. En ese lugar permite que se escriba su instrucción, su convenio, que son su Torá. Por eso, si permites que el Ruach HaKodesh venga a tu vida, el Espíritu de Santidad venga a tu vida, hace exactamente eso. Dice la Escritura que escribe su Torá, su instrucción, traducida por ahí como su ley, en nuestras mentes y en nuestros corazones. Las entradas a nuestra vida. Wow. El Eterno ha puesto mesusa. El Eterno quiere hacer un convenio en el umbral de tu vida. Hermano, es tiempo de dedicarle nuestras casas, nuestra vida, nuestro ser, nuestros hijos. ¿Y sabes qué debemos hacer? Hacer un convenio, una cena de convenio con el Eterno. Por eso es que el Eterno le preocupa lo que tú comes.
¿Por qué Él te manda a comer kosher? Porque dentro de tu corazón tiene que haber un convenio que se ratifique, inclusive con la comida. Es necesario que entendamos. Este convenio fue ratificado en un madero, en un umbral. Y si nosotros nos fijamos cuando se pinta la palabra marca en hebreo, es taf. Hacer una marca, una señal, es hacer un taf, como hacer una cruz. Pero si yo voy a poner marca, si usted se fija y yo cojo los dinteles de la puerta y los pinto a lo largo, puedo encontrar dos letras de hebreo moderno ahí. Una es la het y otra es otro es el taf. ¿Y usted sabe qué? Taf, ¿qué significa? Taf significa señal, pacto, convenio. Y el het, de ahí que sale Jai, significa vida. ¿Usted sabe qué? Si Yeshua lo hubieran levantado con sus brazos extendidos y lo hubieran llevado hasta la parte de arriba del umbral y le hubieran clavado las dos manos, su espalda hubiera dejado el madero cruzado lleno de sangre, y la sangre que colgaba por los lados hubiera bajado por los dinteles de la puerta, y el piso hubiera quedado embarrado de la sangre del Mesías. Porque esa sangre que marcó esos maderos del dintel, del umbral de la puerta, eran representativos de la sangre que un día marcaría el madero allá en el Gólgota. La sangre que fue salpicada para remisión de tus pecados y mis pecados. Voy a cruzar a través del umbral, voy a cruzar a través de la cruz, voy a cruzar a través del sacrificio, voy a pactar con Yeshua, o sencillamente voy a pisotear su sangre y voy a decir, ese convenio no tiene que ver conmigo. Esa decisión es tuya, pero yo te recomiendo hoy, haz convenio hoy con el Rey de Reyes y con el Señor de Señores. Porque yo quiero tener al Dios Todopoderoso de mi lado. Porque podemos ver las maravillas que Él hizo en ese lugar. Y Él es el mismo ayer, ahora y por los siglos. Y si Él libró al pueblo de Egipto, los libró de Egipto, o sea, los libró del faraón de Egipto, con mano fuerte diciendo, yo soy el rey que vengo a hacer afrenta contra ti, faraón. Diciendo, con mano fuerte yo te saco. Diciendo, yo pesé tu corazón, te encontré culpable. Diciendo, yo hago convenio con mi pueblo, yo entro, los protejo. Y dando testimonio que aun cuando pasó el ángel de la muerte no los pudo tocar. Yo quiero la protección de ese Dios. Yo quiero que ese Dios me guarde. Yo quiero que ese Dios guarde mi familia. Yo quiero que ese Dios guarde mi casa. Yo quiero que ese Dios guarde mi trabajo, mis relaciones, mis hijos, mi hogar. ¿Por qué entonces seguir insistiendo en servirle a los dioses de Egipto, que son falsos y todos fueron derrotados, si puedo rendirle pleitesía, alabanza y adoración y hacer un convenio con el Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Cuántos dicen amén? ¿Recibieron?